que reafirmó la sanción de la Agencia de Protección de Datos es que se ha constatado que eso es la realización de un tratamiento de datos de carácter personal excesivo y no proporcional a la seguridad perseguida, sin contar con el consentimiento de los afectados ni con habilitación legal, puesto que para grabar la calle solo tiene habilitación legal los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado. Simplemente. Entonces, ¿qué tenemos que grabar si queremos cámara? Por una cámara. Lo mínimo imprescindible para la seguridad propia del local. Es decir, se pueden poner cámaras fuera, pero las cámaras no deben girar. Las cámaras solo tienen que enfocar la pared o la entrada del establecimiento. Si se pone, por ejemplo, cámaras dentro enfocada a la puerta, solo puede abarcar, obviamente va a coger la calle, la que va por la puerta, pero no tiene que haber nada más allá de lo estrictamente necesario para la seguridad del local. Todo lo que salga de ahí infringe la Ley Orgánica de Protección de Datos y infringe un derecho fundamental. Se ha revisado mediante el modelo oficial, que es la tarjetita amarilla que hemos visto en muchos sitios, está aprobada, donde se informa de que se está grabando y se informa de quién es el titular del tratamiento de los datos y dónde se pueden hacer. Hay que tener a disposición modelos con información, con toda la información que recogíamos antes. Tiene que tener un escrito, no hace falta poner una pegatina, pero tiene que estar a disposición. No se puede grabar espacios públicos ni ser identificable quien transita por ellos. No se puede. Solo la policía, en determinadas circunstancias. En el ámbito laboral ha de darse traslado a trabajadores y representantes de su existencia. Si no, no se puede grabar, se vulnera un derecho fundamental. Además, aquí ahora resulta curioso, hay otra sentencia también ratificada por el Supremo en el que un trabajador robaba a la empresa y la empresa puso cámaras en la caja registradora y cámaras en el despacho del que pensaba que le mangaba. Y el Tribunal Supremo anuló la condena porque iban a decir expresamente que el titular del derecho tiene una expectativa razonable de intimidad dentro de su despacho, que no puede ver que se ha visto vulnerada porque se instalan cámaras de grabación sin su consentimiento. Y anuló directamente, no solo la sanción, sino el delito. O sea, porque había puesto cámaras sin su consentimiento. Las cámaras han de estar siempre informadas. Obviamente no se pueden poner cámaras en sitios privados, baños, nada de esto. Pero vamos, eso entra dentro de la pura lógica. ¿Tienes sospecha de que realmente, por lo que sea, tienes alguien que una cámara ha precedido para saber que estás mejor haciendo el bajo en el trabajo, pero tú no puedes demostrarlo? Y la empresa dice que esa cámara está bien situada en esa posición. Vamos a ver. Y tiene un índice de que hay datos, o sea, que han hecho una acción y no puede ser mediante esa cámara que ha cogido esa acción. La empresa puede poner cualquier medio que ella necesite, primero para su seguridad y después para el control efectivo de la realización del trabajo. Lo que tiene que hacer es avisarlo. Cuidado, eso solo puede darse en empresas privadas. En la administración pública no existe ninguna norma que habilite a poner cámaras interiores, excepto las de seguridad. Que dice la norma de la administración pública, se olvidó. Pero dentro del poder de control del empresario entraría esto. Siempre lo tiene que avisar. ¿Vale? Lo que no puede es ni grabar conversaciones privadas, ni información privada, nada. Y luego entramos en el uso privado que se puede hacer o no de los medios de la que te da la empresa, como por ejemplo el ordenador. Que es eso más o menos a lo que te venías a referir, ¿no? ¿Deben firmar un consentimiento los trabajadores o simplemente como está informado de que están grabando? Lo normal es que te hagan firmar un consentimiento en el propio contrato de trabajo. Es decir, en el propio contrato de trabajo, ya encadenado dentro de la relación laboral, te dice que se están imponiendo cámaras y que concedes el tratamiento que se puede realizar de la grabación, sesión, no sé qué. Ya te informan. Lo de siempre, consentimiento informado. Hay que andar, por lo mismo, hay que analizar cada caso. Es decir, cada caso es distinto. Lo que te he dicho así en general, a lo mejor en un caso específico es totalmente, radicalmente distinto porque le han puesto solamente a ese trabajador, no tiene ninguna medida de seguridad y es más móvil que otra cosa. Bueno, pues entonces es distinto. ¿Me explico? Ahí lo que estás haciendo es utilizando la videovigilancia para vulnerar un derecho del trabajador. Por eso digo que cuidado, que yo estoy diciendo cosas generales, pero cada caso es distinto. Porque a lo mejor la empresa lo que persigue es eso, es hacer móvil al trabajador.
Entonces, no tiene nada que ver con las facultades de control del empresario. Se borrará en el plazo de un mes la videovigilancia y lo que os decía, está excluido el streaming, porque en el streaming no hay fichero. Como no hay fichero, no se puede hacer nada, desaparece. Bueno, y luego si hay la seguridad y el secreto de lo que se ve, el deber de secreto y codificación y asesoramiento. Derecho al olvido. El derecho al olvido se puede tratar desde muchos aspectos. Se puede tratar como una vulneración del derecho de intimidad, entonces se puede pedir la protección del derecho de intimidad a la justicia ordinaria por vulneración del derecho fundamental y además por especial protección al derecho de honor, propia imagen e integridad. O se puede hacer como se está haciendo ahora, que es por vulneración de protección de datos, que es la vía que está utilizando casi todo el mundo. También se pueden pedir a dos vías. Una, a la página web que tiene el dato, o dos, directamente al buscador. Ha habido ahí sus más y sus menos hasta el 13 de mayo del 2014, donde una sentencia del Tribunal Europeo de Derecho dijo que el buscador es responsable porque existe un tratamiento y por lo tanto el buscador debe quitar los enlaces que la persona le dice siempre y cuando se cumplan determinadas circunstancias. Por eso digo que se puede pedir a los motores de búsqueda. Los motores de búsqueda se agarran sobre todo a que ellos no realizan el motor de búsqueda, no hacen tratamiento en España. Pero, ni en España ni en ningún estado de la Comunidad Europea. Pero se entiende que realizan actividad cuando venden publicidad para ello. La publicidad, el hecho de que tengan actividad comercial y publicidad, es lo que es determinante para que se aplique la Ley Orgánica de Protección de Datos en España y Europa. No existe un derecho general al olvido. O sea, no es yo lo pido y me tienen que borrar, no. Hay que determinar, cada caso es distinto, porque entran en colisión distintos derechos de información, de empresa. Entonces hay que analizar cada caso y hay que decir claramente lo que se quiere que se borre y por qué. No existe un derecho general al olvido, hay que decir el enlace que se quiere que se borre. Si no se atiende, se puede acudir a la Agencia de Protección de Datos y a partir de ahí ellos abren el expediente. El derecho al olvido solo puede ser ejercido por interesado, sobre informaciones concretas y en sitios concretos. Y tiene que existir un interés legítimo. Por eso mismo que he dicho, no existe un interés al olvido general. Concretamente, aquí tengo una resolución de noviembre de la Agencia de Protección de Datos en el que se basa en sancionar a Google por no borrar los datos de una persona, basándose en la naturaleza del buscador como responsable del tratamiento. El buscador, a la hora como en esa página se hace el tratamiento de datos, es responsable del tratamiento. Entonces, tiene capacidad subjetiva para hacerlo. Y luego, porque la actividad del motor de búsqueda, que consiste en leer información publicada o puesta en internet por terceros, indesa de manera automática, almacena temporalmente y por último pone a disposición de internautas según el orden de preferencia determinado. Y esto entendemos que es un tratamiento. Con lo cual tenemos datos personales, tratamiento, ficheros y responsable. Sanción a Google directamente. Veremos a ver en qué queda esto cuando llegue la Audiencia Nacional, porque esto obviamente llega a la Audiencia Nacional, habrán recorrido la Audiencia Nacional. ¿De acuerdo? Viene a decir eso, que el tratamiento de datos efectuado por el gestor de motor de búsqueda puede afectar significativamente los derechos fundamentales respecto a la vida privada y a protección de datos personales. Cuando la búsqueda, se realiza sirviéndose de motor de búsqueda. La búsqueda tiene que ser por el nombre de la persona. Es decir, cuando tú haces una búsqueda de tu nombre y aparece, entonces es cuando es válido. No vale cualquier búsqueda. Y hasta aquí. No sé si... No sé si aclara mucho. ¿Tenéis alguna pregunta o algo, no? Te la podemos hacer ahora, a un momento o luego abajo. Como queráis. Como queráis. A tiempo estáis. Alguna general aquí y luego si alguien tiene alguna concreto. Yo tengo otra y es el rollo de los ficheros de los morosos. Vale. Artículo 29. ¿Qué pasa? Bien. ¿De verdad tienen derecho a ponernos Sí. cuando no pagamos? Sí, tienen derecho, vamos a ver. El artículo 29 genera dos tipos de derechos. El derecho de solvencia económica, que es el tipo de esto en el que los bancos preguntan si alguien tiene solvencia ante un crédito,
y ese se basa en información generalmente pública. Sí, el de solvencia económica. Te hablo de solvencia. Generalmente se basa en en registros mercantiles de la propiedad y en el registro de compra de bienes muebles a plazos y en registros de créditos que tiene el Banco de España, que se comunica al Banco de España, o sea, que es información pública, el de solvencia. Y luego está el de impagados, que es el de morosos. Bien, el de impagados es perfectamente lícito, pero solo puede inscribirse en el registro las deudas que sean reales, vencidas, exigibles, que hayan sido exigidas y que no sean sometidas a ningún procedimiento judicial, de arbitraje o cualquier otro de reclamación o de contestación del contrato inicial. Vale. Normalmente las empresas te mandan la cartita que te van a meter ahí y luego a veces van al juzgado. Bueno, pero eso es por propiedad de... Eso generalmente lo que hacen es... Las empresas lo que han hecho ha sido ceder todo ese fichero y toda esa gestión de cobros a empresas particulares, que además se van a un monitorio al que muchas veces ni se presentan, porque el juicio de monitorio es de 1.000 euros. Monitorio no juicio. Bueno, es un procedimiento. No es que, como has dicho, que para meterte en el listado no deben llevarte a juicio. No, perdón, que no debes haber reclamado la deuda. Por ejemplo, tú te dice Telefónica, me debes 1.000 euros, y tú te vas a la OMIC o al juzgado y dices, no, yo no le debo 1.000 euros porque esto no es cierto, y no estoy de acuerdo porque esto me ha facturado mal. Esa deuda telefónica, hasta que no se resuelva, no puedes llevarte al No puedes aparecer en moroso. No puedes aparecer, tiene que ser real, vencida, exigible, impagada y que no esté sometido a ningún tipo de procedimiento tuyo. Es decir, que no esté en discusión la cuantía, el negocio jurídico de esa deuda. Ellos lo que hacen es luego, te la piden, pero te la piden por un procedimiento judicial. Tú lo que estás diciendo es que la factura que hay no es cierta. Como no es cierta, tú no tienes por qué pagarlo. ¿Vale? Deben haberte exigido el pago antes de inscribirte. Y una vez que te han inscrito, deben comunicarte la inscripción. Se tiene derecho de acceso. Es decir, tú puedes decir a SNEF quién ha consultado. Y tienen que decirte quién ha tenido acceso en los últimos 6 meses. Y los datos no pueden guardarse más allá de 6 años. A los 6 años, bueno. Gracias. Otra pregunta, en cuanto a la grabación de imágenes. Ha hablado siempre de videovigilancia. Y yo, por ejemplo, a mí me han dicho en otras ocasiones que, por ejemplo, en la calle se puede grabar, hacer fotos, porque es un sitio público. Sí. Entonces, ahí en ese caso, lo único que podrían decirte es retira mi imagen, no podría ser denuncia. Exactamente, vamos a ver. Tú puedes grabar y no tienes por qué crear, si eres profesional, hombre, podrías crear un fichero de grabación, es decir, de todas esas imágenes de la gente, pero tú no tienes identificado ni identificable a nadie. Es decir, y ahí, si es información, por ejemplo, generalmente lo que hace es vencer el derecho de intimidad al de información, prima el de información. Eso se ha dicho siempre, por ejemplo, en noticias. Se ha dicho mucho, oiga, ¿qué relación puede para sacar a gente que no está directamente vinculada? Prima el derecho de información sobre el de propia imagen. Luego, te podrás encontrar con derechos de propia imagen que no quieran que salgas, pero por propia imagen. Pero eso tendrás que quitarlo. Tampoco estoy de más de dar alta un fichero de estas cosas, no hay ningún problema. Hay una instrucción, la 196, que regula esto, la grabación. Pero esto solo está referido a videovigilancia. A la hora de ceder bases de datos a terceros, ¿cómo procedes? Consentimiento. De todas las personas que aparecen en... Deberías haber pedido consentimiento cuando lo recabaste. Y si no, sí puedes hacer ese dato por fines legítimos, es decir, tienes que comunicar la cesión a la persona, es decir, que se ha cedido esa base de datos a un tercero. Luego, si es nacional o internacional, depende de quién. Si es internacional, a países que no tienen ese nivel de protección, tienes que pedir autorización a la Agencia de Protección de Datos y tiene que autorizarte el director de protección de datos. Son que tengan países que tengan el mismo nivel de seguridad que España, aunque se considere válido. La cesión de datos suele ser bastante pragmática, porque la cesión de datos suele ser el origen de la mayoría de los problemas. No, si te lo digo en plan, por ejemplo, cuando se hacen campañas de newsletter, etcétera, muchas veces tú tienes que trabajar
con los datos de... Pero eso te hace prestación de servicio a ti. Ahí es lo que te he dicho antes del artículo 12. Tú estás realizando una prestación de servicios al titular del fichero. El titular del fichero, para su finalidad, te está trasladando eso. Realmente, el titular del fichero, que te pasa a ti los datos, es el que ha recogido esos datos para su finalidad. Y tú solamente los tratas porque estás haciendo una prestación de servicios. Cógete el artículo 12, lo que tienes que hacer es dejar por escrito esa relación y por escrito esa cesión. Pero ahí no es necesario el consentimiento. Es una de las causas que os he dicho que no es necesario el consentimiento para la prestación de datos. Cuando existe una prestación de servicios entre el encargado del tratamiento y el responsable del fichero. El presupuesto habría que informarlo, por ejemplo, una vez que